Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al curso de los novenarios y las levantadas de cruz. Vamos a comenzar. Pues me presento para los que son nuevos en el curso y que por primera vez han visto algún video de Daniel Católico TV. Mi nombre es Daniel Pérez Rodríguez. Yo tuve la oportunidad de estudiar algunos años en el seminario y toda la formación que actualmente doy en la red de YouTube, de Facebook, TikTok, es precisamente con estos fundamentos que el mismo seminario me dio la oportunidad de estudiar. En el seminario estudié un poco de teología, un poco de filosofía y historia de la salvación, sagradas escrituras, y todo esto que ahora les comparto pues está fundamentado precisamente en toda mi experiencia, no solamente en la parte teórica, sino en la experiencia que me dio el seminario durante esos años. Estuve alrededor de 4 o 5 años más o menos en el seminario, y estos años pues me permitieron tener la experiencia en las comunidades, de ver las realidades de nuestra Iglesia Católica. Y hoy, desde la vocación del matrimonio, que soy una persona casada, que tengo mi familia y que comparto hoy en día en la evangelización digital, pues estos temas para que nos podamos formar y esto nos ayude a nuestra evangelización desde nuestras comunidades. Entonces, bueno, ya llevo más de 4 años en esta evangelización con los cursos a través de la plataforma, y puedo decirles que todo lo que van a recibir pues es formación que realmente se ha puesto en investigación, es información fundamentada en la Biblia, es información verídica para que no nos confundamos y todo lo hagamos de la mejor manera. Bueno, en la introducción del curso del día de hoy, que vamos a hablar en estas 2 horas precisamente de los novenarios y las levantadas de cruz, pues hablaremos de estas temáticas. Son 6 temáticas que la verdad están un poco extensas con respecto a este desarrollo de una práctica espiritual. Número 1, vamos a ver el origen de el novenario, ¿sí? ¿Por qué surgen los novenarios? ¿Qué es un novenario? ¿Para qué sirve el novenario? Número 2, hablaremos de las diferencias entre un sacramento y una práctica espiritual. ¿Cuáles son estas cuestiones, estas críticas que hay dentro de las levantadas de cruz y los novenarios con respecto a la salvación y condenación de las personas? Como número 3, hablaremos sobre las costumbres y tradiciones de un novenario en los diferentes comunidades, pueblos o regiones que hay, porque ciertamente son bastantes, y iremos viendo pues qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Luego hablaremos de cómo realizar este novenario. Ya les voy a hablar de la guía del novenario de un difunto, cuáles son las propuestas para rezar, no solamente en el momento de el cuerpo presente, hablaremos también cuando se reza para un difunto que se tienen cenizas. ¿Qué pasa con las cenizas del difunto? ¿Sí? Cuando se realiza también este rezo en el panteón, cómo realizar también una levantada de cruz, ¿sí? ¿Cuántos años son esta levantada de cruz? ¿3 años? ¿5 años? ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esta levantada de cruz? Y por último les voy a compartir los cantos tanto para la levantada de cruz como para el rosario del difunto. Entonces, sin más por el momento de lo que vamos a ver en este curso, vamos a comenzar con la primer parte. El origen del novenario, hermanos. Un origen es la novena hora de oración para el pueblo de Israel. La novena hora en la sinagoga era una de las horas especiales de oración, como lo ha sido la hora nona, que es la hora novena en la iglesia. En la iglesia tenemos diferentes horas, ¿sí? Entonces la hora nona, la hora novena, es incluso una hora en la que se acostumbraba a rezar, a que se acostumbraba a hacer oración. Pues aquí vamos viendo algunos términos de la novena, del novenario, porque resulta que no solamente el novenario existe para difuntos. Resulta que en nuestra iglesia católica el novenario tiene un origen de oración en la vida de los santos, para la celebración de un santo, para la festividad, ¿sí?
Por ejemplo, la novena de la Virgen de la Asunción, ¿no? La novena del Niño Doctor. La novena al Espíritu Santo. La novena de Sagudas, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, durante el año vamos a tener novenarios para los santos. En este caso vamos a hablar del novenario para difuntos, pero existen novenarios en la vida de los santos. Toda celebración de algún santo lleva un novenario y es 9 días antes de la celebración, ¿sí? 9 días antes del mero día que va a ser. Entonces, desde aquí ya vemos este origen. Novenario y novenas es el conjunto de ceremonias y ritos fúnebres que se hacen en honor al difunto para hacer la despedida o el adiós antes de la despedida definitiva. Los actos del novenario tienen una duración de, como su nombre lo indica, 9 noches y días, contados a partir de que muere la persona. ¿Sí? Entonces muere la persona, ¿sí? A partir de ese momento se empieza a contar al siguiente día como el día primero en adelante. Esto no siempre se llega a vivir de manera adecuada o literal. Hay algunos difuntos que mueren, por ejemplo, entre semana, un miércoles, un jueves. Y si nosotros empezamos a contar el día a partir de ahí, pues la novena o el día de sus 9 días o la levantada de cruz sería entre semana. Sobre todo acá en la ciudad o en lugares donde no hay tantas costumbres arraigadas, las personas dicen, bueno, lo recorremos hasta el fin de semana, que puede toda la familia, que toda la familia descansa, ya sea el viernes, el sábado o el domingo. Y entonces normalmente las levantadas de cruz se hacen en estos días, viernes, sábado o domingo. Pero lo correcto es que se cuente la novena a partir del día en que muere la persona y a partir del siguiente día empieza el día 1. Se cuentan los 9 días y al noveno día es la levantada de cruz. ¿Sí? Entonces vemos que para hacer la despedida o el adiós antes de la despedida definitiva, los actos del novenario tienen una duración, como su nombre lo indica, 9 noches y días, contados a partir de que muere la persona. ¿De acuerdo? Adelante, hermana Susana. Esto quiere decir, hermano, que se pueden hacer, no sé, 10 días, 11 días, pero no es lo correcto, o sea, no, o hay alguna situación que nos marque el por qué no hacerlo, porque efectivamente en mi comunidad de repente vemos no somos ciudad, somos un pueblo, pero sí ya se da mucho esa situación de que el novenario debe ser el viernes y de repente inclusive piden la misa hasta el sábado o domingo. ¿Qué se podría, no sé, fundamentar como para decirles que no es lo correcto? De acuerdo. Una novena, como lo estamos estudiando, pues tiene la intención de que sean 9 días. Sin embargo, como ahorita lo veremos más adelante, no se trata solamente de los 9 días o el tiempo establecido, sino es un tiempo que debemos contemplar como preparación, ¿sí? Así como el tiempo de la cuaresma, ¿sí? Recuerdan que tenemos el tiempo de la cuaresma en la Iglesia Católica y es un tiempo de preparación, de conciencia, de vivir el perdón. Y pues aunque en realidad son 40 días, hay quienes practican estos momentos de cuaresma en otras épocas, ¿sí? Por ejemplo, de momento hay algunas parroquias que manejan grupos de perdón o misericordia. Y abrimos una cadena de oración durante 40 días. A mí en alguna ocasión me tocó en una parroquia conocer un grupo de oración que se llama precisamente Misericordia, que hacían oración todos los días por el perdón de los pecados, rezaban la coronilla, que ahorita lo vamos a ver también, y entonces era un tiempo fuera de la cuaresma, pero ellos vivían e incluso practicaban el ayuno en cualquier otro tiempo, no específicamente en la cuaresma.
Y entonces durante esos 40 días tenían que ayunar los 40 días. Y entonces era un espacio de oración de 40 días, con 40 días de ayuno, con 40 días de oración. Entonces, el novenario lo debemos entender que aunque son 9 días, porque ese es el origen del novenario, es un tiempo de oración y de preparación. Entonces, si llegamos a alargar hasta 11 o 13 días este tiempo de oración, pues debemos de tener también esta conciencia de que seguimos en la novena o en el novenario con esta intención de seguir pidiendo por la persona, ¿sí? Y lo ideal es que se cumplan los 9 días y se respete el día que es, pero no nos alarguemos. Pero alargarse, es decir, hacer 11 o 13 días, no va a afectar, o sea, no es como que esté mal, ¿sí me explico? Pero lo ideal es que sean 9 días, ¿sí? Siempre hay que inculcar esa parte. Entonces, sí se tiene que hablar con las familias en O ese sea, sentido. sería, perdón, o sea, sí sería vivirlo como si fuera un día, como si fuera el 6 o el 7, no porque ya cumplimos los 9, ya no rezamos todo, o ya no vienen todos, o Claro, algo así. claro, claro, porque luego sucede eso precisamente, ya acabaron los 9 días, los otros días que están como de relleno, pues ya las personas no van, ya no asisten a la oración y ya nada más llegan hasta el otro, hasta el sábado, ¿no? Que es la levantada de cruz. Pero sí hay que hacer hincapié mucho en eso, o sea, por eso los que nos conocemos así como los rezanderos, somos los que tenemos que inculcar esa parte de la doctrina de la iglesia. Porque, miren, una de las cuestiones que pasa en las novenas o en los novenarios es que muchas de las personas que asisten a estos rezos pues no son católicas, luego, o aunque son católicas nada más de nombre, porque no están bautizados, no van al catecismo, no van a misa, no rezan el rosario, o sea, literal ese día van pues porque su familiar es un ser querido y tienen que hacer el acto de presencia. Y ellos, la costumbre que tienen es, pues hay que acompañar a la familia. Y en este acompañar a la familia, pues los obligan a rezar. Pero si fuera esa intención, ellos no rezarían. Entonces, cuando rezamos, tenemos que hacer mucho hincapié, ¿sí? En esta parte de que el, el novenario nos tiene que ayudar para poder evangelizar a los que no están evangelizados. O sea, cuando lleguemos al rosario, invitarles, hermanos, hoy vamos a rezar el rosario por nuestro hermano difunto o nuestra hermana difunta. Y quiero invitarlos a que hagan la oración, porque la oración va a ser la muestra de afecto hacia el ser querido que estamos teniendo aquí. Si ustedes realmente lo quisieron, o ustedes realmente lo quieren acompañar, esfuércense por hacer la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, gloria al Padre y al Hijo. Si ustedes se esfuerzan en estas oraciones, su familiar va a poder tener pues más facilidad para ese encuentro con el Señor en el cielo. Entonces, si realmente sienten su pérdida, yo los invito a rezar, a cantar con ánimo los cantos, para que de esta manera pues lo podamos ayudar a hacer oración por nuestros difuntos. Porque muchas personas pues luego ni saben. Entonces el rezandero llega y llegamos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal, y no saben, o sea, toda la gente está distraída en su rollo y entonces pues el rezandero nada más es el que reza. Por eso la costumbre también de llamarle rezandero a la persona que reza es porque quiero traer al rezandero, quiero contratar al rezandero para alguien que venga y le rece al difunto. ¿Sí? Porque no sé si a ustedes les tocó, pero justo desde la época de Jesús existieron también mujeres que eran las famosas mujeres, las que lloraban, ¿sí? Las que contrataban para ir a llorarle a un difunto, ¿sí? Entonces esa es otra costumbre también. Pero algo muy interesante es cómo ven la sociedad al rezandero. O sea, ellos contratan a la persona para rezar, incluso dicen, pues te pago lo que quieras, pero tú rézale a mi difunto. Y no se trata de eso, se trata de que las personas cercanas al difunto le recen como este acto de acompañamiento, de piedad, de misericordia del difunto. Entonces, ahí viene el sentido del novenario, ¿sí?
No se trata solamente de cumplir el tiempo. Sin embargo, bueno, ya vemos la norma, ¿no? La norma es esta, ¿no? El novenario surge porque son 9 días y vamos a ver más adelante esto. San Jerónimo decía que el número 9 indica sufrimiento y dolor en la Biblia. En la Edad Media se decía que Jesucristo murió en la 9ª hora y que merced a la Santa Misa, el difunto sería elevado al cielo en el 9º día. ¿Sí? O sea, se creía que la novena es este paso, esta como Pascua, ¿sí? Que es el paso del Señor de la muerte a la eternidad, pero en estos 9 días que se va a pasar a la eternidad. Entonces, ¿quién inventa el novenario? Pues la novena fue originalmente creada por Fray Fernando de Jesús Larrea, franciscano nacido en Quito en 1700, quien después de su ordenación en 1725 fue predicador en Ecuador y Colombia, y comienza con estas costumbres del novenario, es decir, rezar. Ya se sabía que se tenía que rezar por los difuntos, pero no en este esquema de novena, ¿sí? Entonces, incluso ya existía la novena de los santos, ya se les rezaba a los santos, pero a los difuntos no había esta novena. Por eso es que, como veremos también, a los difuntos, si no se les reza esta novena, ¿qué pasa? Pues se condena, se salva, bueno, no. El novenario no va a definir si la persona se salva o se condena, porque es una práctica espiritual. Ahorita ya lo vemos en esta comparación de la práctica y el sacramento. Entonces, ¿qué pasa a los 9 días de este acto? Los actos de novenario, como su nombre lo indica, tienen una duración de 9 días y noches contados a partir de que muere la persona. Estos son celebrados ininterrumpidamente en aras de que su espíritu sea recibido en gloria y asegurar su descanso. Es decir, no tiene que haber interrupciones en estos 9 días. No puede ser que haya un día, luego pues el otro día no podemos porque tenemos que ir al trabajo. No hay casos así. Todos los 9 días son de corrido, ¿sí? Igual pues no está permitido que si cae entre semana pues lo recorremos hasta el sábado. No, la idea es que se respete ese día como ese acto de novena, ¿sí? ¿Por qué se les reza a los difuntos? Pues nuestra oración por los muertos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a nuestro favor. Los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra, para que tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna. La intercesión es algo muy importante porque precisamente aquí viene la relación que existe con las novenas de los santos. ¿Por qué le rezamos la novena a los santos? A la Virgen María, a San Judas, a San Mateo, San Felipe, San Marcos, San Pablo. ¿Por qué rezamos estas novenas? Pues porque en las novenas pedimos su intercesión. Recordar que nuestros hermanos difuntos, al estar ya en la presencia de Dios, pues también interceden por nosotros. Por eso invocamos a ellos. Y bueno, comenzando ya como lo veíamos ahorita, el origen del novenario adquiere su verdadera realidad en la Biblia. Y vamos precisamente a la Biblia en la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 46. Ahí ya nos narra un episodio de la guerra donde murieron muchas personas y es el momento donde se pide que hagan oración por los difuntos. Versículos del 42 al 46 que dice: e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Entonces pedían el perdón de sus pecados en la oración. Versículo 43. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Muy bien, versículo 43. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacrificio era a esta acción de gracias. Para poder pedir el perdón de los pecados, no bastaba con pedir perdón y ya, sino que cada persona que quisiera que Dios le perdonara sus pecados, tenía que ir a la tienda del encuentro, que era el templo, y ofrecer un corderito, un novillo, según el pecado que había cometido.
Y este corderito, este animalito, lo ponía en las brasas en el altar y se consumía para poder recibir el perdón de los pecados. Por eso dice que recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Un sacrificio precisamente por el pecado de estas personas. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. El novenario tiene esta intención de mirar a la resurrección de los muertos. Versículo 44. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. ¿Sí? Acá viene algo muy importante. Es inútil orar por los muertos cuando no hay fe, cuando no creemos en la resurrección. Por eso, los que son de otra religión, de otras sectas, pues no hacen novenarios. Dicen, ¿para qué? Pues son personas incrédulas porque no creen en la resurrección y no los podemos obligar. Simplemente pues no le hagas el novenario a tu difunto. Adiós, vámonos, punto, acá. Entonces lo importante es que si nosotros vamos a orar es porque creemos en la resurrección. Dice, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Sin embargo, porque él cree en la resurrección, es necesario orar por ellos. Dice versículo 45, pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Entonces, si en el Antiguo Testamento, para poder recibir el perdón de los pecados, se tenía que ofrecer un corderito, no solamente la oración piadosa, hoy en día, aparte del novenario, ¿qué tenemos que realizar? ¿Cuál es el sacrificio que ahora realizamos? La misa, la Eucaristía. En la Eucaristía ofrecemos a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y es por eso que ustedes como rezanderos tienen que ir y decirle, a ver, pues la oración y el rezo nos va a ayudar para orar, para creer en la resurrección, pero el Señor también nos invita a que vayamos a misa y que ofrezcamos la comunión, que nos confesemos los que podamos confesarnos y ofrecer esta gracia, este estado de gracia de nuestra persona por la salvación de nuestro ser querido difunto. Entonces no solo es de oración, sino de que la práctica espiritual nos lleve a la vida sacramental. Y entonces, pues ahora sí vamos a pasar a la parte a la siguiente parte, que es fundamental. Las diferencias entre un sacramento y una práctica espiritual. Muy bien. Entonces, como ya lo vemos, en el origen del novenario, es importante que ustedes como rezanderos le enseñen a la misma comunidad la diferencia. A ver, hermanos, ustedes están realizando un novenario para su ser querido. ¿Por qué lo quieren mucho? Porque quieren que el Señor lo reciba en su gloria y porque queremos que descanse en paz. Bueno, el novenario va a ser esta práctica para poderlo ayudar a llegar más rápido al cielo. Sin embargo, es muy importante que si queremos tener la certeza de su salvación, busquemos nuestros sacramentos. Y el sacramento por excelencia en la vida de la iglesia es la Eucaristía. Un novenario de difunto que no me lleva a la Eucaristía, mira, no sirve de nada. Da igual si haces el novenario o no. Porque si no voy a ir a la Eucaristía, si no me voy a confesar, entonces pues apaguemos las luces y vámonos. No hagamos novenarios. Porque entonces los novenarios solamente son prácticas vacías, ni siquiera son espirituales. Porque hacemos novenarios para comer tamalitos, para comer pan de dulce, tu cafecito, para ver a la familia, todo menos buscar la Eucaristía. Entonces, ¿qué debemos promover en los novenarios, hermanos?
que cuando estemos en el novenario, les digamos sobre todo los familiares más cercanos, ya sean los papás del difunto, los hijos, los hermanos, los parientes más cercanos, decirles, bueno, si ustedes realmente quieren que se salve su familiar, quieren tener certeza de ello, asistan a misa. Y si no pueden consumir a Jesús Eucaristía, porque están viviendo en unión libre, busquen el sacramento del matrimonio. Y si ustedes se casan y el día de mañana comulgan a Cristo Eucaristía y ofrecen esa Eucaristía por el difunto, esa Eucaristía vale más que el rosario, porque el rosario es una práctica espiritual, ¿sí? No quiere decir que no ayude, sí ayuda, pero la esencia de la salvación de nosotros, de la humanidad, está en Jesucristo. Solamente el que come el pan sagrado, que es Jesús mismo, solo aquel que participa de ese banquete celestial, participa también en el reino. Entonces imagínate una persona que nunca en su vida terrenal, nunca fue a misa, nunca se confesó, nunca vivió una vida sacramental. No creas que con un rosario pues ya se va a salvar, ¿no? Por eso dice, aquel que come mi pan y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Jesús no se equivocó. Para tener vida eterna, Jesús no dijo, para que tengan vida eterna, récenle un novenario a su difunto. No dijo eso. Dijo, para tener vida eterna, participen de mi pan y de mi sangre. De mi cuerpo y de mi sangre. Y solamente así podrán tener vida en mí. Entonces ya desde ahí vemos cómo el Señor nos invita no solamente a quedarnos en la práctica espiritual, sino en vivir el sacramento. Cuando ustedes realicen la levantada de cruz, hermanos, tienen que invitar a las personas a acercarse a los sacramentos. Si quieres que tu mamá, por ejemplo, pasa que se murió la abuelita y dejó a sus hijas, pero sus hijas ya tienen hijos, o sea, eran los nietos de la señora, pues díganle, a ver, si ustedes quieren que la abuelita se salve, bauticen a sus hijos, busquen el sacramento del bautismo, busquen el sacramento del matrimonio, cásense, hagan bien las cosas, confiésense. Y el Señor va a tomar eso en cuenta para que su madre pueda tener salvación. Pero eso lo vamos a promover. Ya ahorita lo veremos en el esquema de la levantada de cruz en la segunda sesión, cómo es esta parte de el esquema de la levantada y cómo invitarlos, ¿sí? Bueno. Ahora pasamos a algunas costumbres y tradiciones dentro de este esquema, ¿sí? Acá puse dos cosas muy importantes en las imágenes que justo las voy a hacer un poquito más grandes para que las logren apreciar. En algunas comunidades, ¿sí? Pues hay costumbres todavía más arraigadas. Ya no hablamos solamente de una práctica espiritual, sino de costumbres y tradiciones que ya no van directamente con reglas o normas dentro de la iglesia. Y es muy importante, ¿sí?, distinguir estas costumbres y tradiciones. Por ejemplo, una de las costumbres que no sé si ustedes han escuchado es la costumbre de la carne, ¿sí? La costumbre de que no se come carne en el momento en cuanto fallece una persona y durante los 9 días siguientes, ¿sí? Entonces, cuando vamos al panteón a enterrar al difunto y regresamos y les invitamos, no sé, unas carnitas, no, que no se puede. O les invitamos unos tacos de carne asada, tampoco se puede. Esto ya es una costumbre, ¿sí? Sin embargo, algo tiene que ver con nuestra fe. Refiriendo y haciendo comparación de esta costumbre, vamos a lo que vivimos nosotros en Semana Santa. Recuerden que en Semana Santa, durante toda la Cuaresma antes de llegar a la Semana Santa, no podemos comer carne los días viernes, precisamente en este acto de que el viernes es cuando muere Jesús en la cruz. Y no se come la carne en este sentido, primero, de la muerte de la persona, y número 2, porque tenemos que practicar
el ayuno, ¿sí? El ayuno se refiere a que tenemos que vivir de manera sencilla. Tenemos que compartir. Durante toda la cuaresma, precisamente se va a hacer el ambiente cuaresmeño, que podamos tener más sencillez. Y no se trata solo de ayunar, sino que ese plato que a lo mejor no te vas a comer de carne, lo puedas compartir con alguno de los más necesitados. Entonces, tomando esa referencia, el tener esta costumbre es muy buena, hasta cierto punto tiene que ver con nuestra fe católica. Y hay personas quienes no tienen estas costumbres y hacen una falta de respeto. Sobre todo, yo lo que pienso con esta costumbre es que hay personas que le faltan al respeto a, al acto que se está viviendo. Por ejemplo, cuando una persona muere y tenemos el cuerpo presente, y nos dicen pues no coman carne porque es como si se hay quienes lo interpretan como si se comieran la carne del difunto, ¿sí? Pues mira, entre que si se come la carne del difunto o no, porque es una exageración decir me estoy comiendo la carne del difunto, lo mejor es respetar y decir bueno, adelante, está bien, no comamos carne y respetemos estos días. Ahora, la carne también es es una representación o un signo de, de riqueza, ¿sí? Es un signo de poder, es un signo... ¿Por qué la carne, ¿sí? Tiene más valor en la sociedad que las frutas y las verduras? Porque la carne, pues no se come siempre, ¿sí me explico? Entonces imagínense, en un acto de respeto, cuando una persona muere, y comer carne es como, pues no me importa, aunque haya muerto la persona, hay personas que se ponen a comer carne, a tomar en exceso alcohol, ¿sí? A fumar, a incluso hasta poner música, ¿sí? Todos esto que les digo, no solo la carne, estoy hablando de la carne, del alcohol, del cigarro, de la música, todo esto queda prohibido en un acto como este. O sea, no es como porque te lo manden la Biblia o no, sino es por simple respeto. Hay que respetar. Entonces tomen en cuenta que en la vida del cristiano, en el Vía Crucis, pues también se respeta. Ya lo hablábamos, o ya lo hablé en el curso de Semana Santa. Hay mucho dilema con el tema ahí de las procesiones del silencio. Porque la procesión dice que sea en silencio. Y hay quienes se enojan y dicen, pues es que podemos llevar una banda, aunque sea instrumental. Pues son tradiciones y costumbres del pueblo. Pero lo ideal es que la procesión sea total silencio. Por respeto a la persona que le estamos ofreciendo ese tributo, ese respeto a Jesús. Igual en un difunto, pues hay que tomar en cuenta eso. Ahora, otro punto, puse aquí lo que es el incienso, porque hay algunas costumbres que dicen que hay que acostar la cruz a la hora en que murió el difunto. ¿Sí? Pues esto no es realmente algo obligatorio, es una tradición, es una costumbre que viene precisamente desde Jesús. A ver, Jesús que muere a las 3 de la tarde, le seguimos haciendo memoria año con año que murió a las 3 de la tarde. Sin embargo, si ustedes observan el Vía Crucis de Iztapalapa, el Vía Crucis en diferentes lugares de representaciones, realmente no terminan a las 3. Vienen terminando a las 4, a las 8, a las 7. Hay Vía Crucis que ya terminan bien tarde o temprano, ¿sí? Pero el punto es que a las 3 todos podamos ponernos de rodillas para ofrecer este respeto a Jesús. Entonces, no solamente se trata de un horario, sino también es propio dentro de estas costumbres el ofrecer el incienso como este instrumento de oración. Sin embargo, no solamente es ponerlo a la hora, podemos ponerlo en cualquier otro horario para ofrecerlo por el difunto. Si es posible a la hora que falleció, adelante, y el día que falleció. Pero si no, pues puedes ponerlo durante todo el día, ¿sí? Y aquí viene también la costumbre y tradición de la levantada de cruz, de que el rosario siempre sea en la noche a las 8, un rosario de 8 a 9, luego se haga un descanso de 9 a 10
y luego venga el siguiente rosario de 10 a 11 para que se haga la levantada de cruz de 11 a 12 y justo a la medianoche termine la levantada de cruz un día antes de que falleció el difunto para que a partir de las 12 se esté velando la cruz porque hay costumbres de que se vela la cruz toda la noche y al día siguiente se lleva a misa y se lleva al panteón. El día que se iba al panteón es el día que fue la persona que falleció. Pero a partir de las 12 de la noche se empieza a velar. Esa es una costumbre. Ahora, ¿se puede hacer antes? Sí, se puede hacer antes la levantada de cruz. No es obligatorio eso. Hay algunas comunidades que ofrecen hasta 3 o 4 rosarios. Un rosario a las 5 de la tarde, otro a las 6, otro a las 8 y a las 10. Y cada quien. Hay, por ejemplo, comunidades que todos los días cuando fallece la persona, durante los 9 días las personas hacen rosario durante todo el día. Y entonces les dan de comer, bueno, desayuno, comida y cena a toda la gente que los acompaña durante los 9 días. Entonces son costumbres que tenemos que ir conociendo y al final que tenemos que ir respetando, ¿sí? En este acto de respeto y de congruencia. Y vamos a concluir con la siguiente parte que es pues lo que debemos ver en correcciones con las cruces de difuntos. La cruz de difunto es muy importante para que no haya este tipo de regaños en misa sobre todo. La cruz es la cruz de Cristo, hermanos. ¿A quién crucificaron en la cruz? A Cristo, no a la Virgen. Entonces, si vamos a levantar la cruz, que es este acto de levantar el alma, es porque vamos a, al igual que Cristo murió en un madero, nosotros compartimos el sufrimiento de Jesús en la cruz, no el sufrimiento de María. Entonces, cuando las personas tengan su levantada de cruz, informarles. De hecho, cuando es cuerpo presente, desde que es el cuerpo presente, informarle a la familia. Los padrinos que vayan a ser padrinos de la levantada de cruz, pedirles que la cruz tenga a Cristo en el centro. O que no tenga nada. Nada más lo de la leyenda del difunto. Pero que no tenga a María o a San Judas o a otro santo. Porque la cruz no es de esos santos. Y pues a evitar este tipo de llamadas de atención. Y si ya es el primer cabo de año del primer año, pues ya. Normalmente el rezandero llega nada más a la levantada de cruz y ya tienen la cruz ahí, ya no podemos mencionar algo. Esto sobre todo inculcarlo cuando es pues el primer año o el momento en cuando fallece. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los ejemplos en pantalla. ¿Cómo debe ser la cruz? Pues con Cristo al centro. El de la Virgen María ahí con la cruz, pues no es ideal. Ahora, algo muy importante, hay algunas veces que los padrinos pues no tienen esta experiencia, no saben, porque pues no es algo tan común que tengamos, ¿verdad? No es como que cada ratito andemos perdiendo un ser querido. En este tema de la levantada de la cruz, hay ocasiones que le ponen una bolsa a la imagen para que no se maltrate. Trae una bolsa de celofán, tanto la imagen de Jesús o la imagen de María o la parte del centro de la cruz. Y cuando hacen la levantada de cruz hay un momento de la adoración. Y en ese momento de la adoración pasan y empiezan a besar la cruz y pues todo el mundo besando la bolsa. Pues no tienen que besar la bolsa, tienen que besar la cruz. Entonces tienen que retirarle todo tipo de cosas que tenga la cruz que le impidan adorarla. Entonces, bolsas o un trapo, qué sé yo, un adorno que le esté estorbando y se le va a quitar, es importante que se lo quitemos antes para que no esté estorbando. Bueno.